Se confirma la primera muerte relacionada con la viruela del mono. Se trata de una paciente que tenía una enfermedad preexistente. Además, se registran 3 nuevos contagios. Un juez de Yaguachi da marcha atrás y revoca el fallo que ordenaba a la Asamblea posesionar como superintendente de bancos a Raúl González. El ex contralor Pablo Celi presentó una acción de protección en contra de la fiscal Diana Salazar para que rectifique unas publicaciones de la Fiscalía en Twitter. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en este inicio de semana aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con lo más destacado. 10 personas ya se han contagiado de la viruela del mono en Ecuador. De ellas, una falleció este lunes ya que tenía una enfermedad preexistente. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha se pide al gobierno retomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios cerrados como medida de prevención. También gestionar pronto la compra de vacunas contra esta enfermedad. Carla Delgado nos amplía el tema. Solo un mes ha pasado desde que se reportó el primer caso de viruela del mono en el país, pero hoy ya son 10 los infectados, 6 en Guayas, un caso en Pichincha, un caso en la provincia de Santa Elena, otro en Los Ríos y uno en Azuay. De los contagiados, uno murió este lunes producto de una enfermedad preexistente. Que estaba ya agravada y con esta condición grave fue que se dio el contagio y la persona no fallece por viruela del mono, sino fallece con viruela del mono. El 90% de las personas contagiadas son hombres entre los 20 y los 49 años. Y aunque los casos recientes no tienen relación con los otros contagiados, desde la autoridad sanitaria no quieren hablar aún de transmisión comunitaria. Por ahora en el país no existen tratamientos, así como vacunas para este tipo de viruela. Estos insumos, estos medicamentos, así como las vacunas, son muy escasas, es decir, los tratamientos específicos y las vacunas específicas no se han fabricado a una cantidad que pueda abastecer a todos los países. La primera generación de estas vacunas llegan a los 2 millones de vacunas a nivel mundial. Esto preocupa al Colegio de Médicos de Pichincha, quienes instan al gobierno a gestionar las dosis, así como también a retomar de manera estricta las medidas de bioseguridad, que también sirven para controlar a este virus. Mantener la mascarilla, especialmente en sitios donde haya gran afluencia de gente, el lavado de manos, más cuando ya sabemos también que la transmisión es a través de fluidos, de contactos muy cercanos. Por ahora el mayor porcentaje de contagios ocurre por contacto físico, por superficies infectadas y también por vía respiratoria. Y en este mismo tema, Perú reporta 505 casos de viruela del mono, una cifra que ya se ha duplicado en cuestión de pocas semanas. El ministerio lo atribuye a que han hecho una búsqueda constante de personas que han estado en contacto con pacientes ya diagnosticados. El 95% de los casos se ha detectado en Lima, la capital. En Perú, una persona con viruela del mono ha muerto, aunque autoridades sanitarias dicen que es justamente la causa de su fallecimiento, sino las complicaciones por otra enfermedad que padecía antes de contagiarse. Cambiamos de tema ahora para contarles sobre la designación de un superintendente de bancos que sigue generando polémica. Esta tarde el juez que había ordenado a la Asamblea Nacional posesionar de forma inmediata a Raúl González en el cargo revocó su decisión 2 días después. Con ello, el Consejo de Participación Ciudadana avanza en el trámite para elegir a un nuevo superintendente. William John con más detalles. Hasta la mañana de este lunes, 2 fallos contrarios dejaban en el aire la designación de un superintendente de bancos. Por un lado, la jueza de San Borondón, Larissa Ibarra, declaró nulo el proceso de selección por supuesta vulneración de derechos y ordenó uno nuevo. Mientras que este fin de semana, el juez de Yaguachi, John Rodríguez, aceptó una acción de protección y con una medida cautelar ordenó a la Asamblea posesionar a Raúl González. Pero 2 días después, Rodríguez cambió su decisión. Y vinimos a la unidad judicial multicompetente de Yaguachi para hablar con el juez John Rodríguez sobre sus sentencias en torno a la designación del superintendente de bancos. Nos dijeron que no podía atendernos porque estaba en horario laboral.
en su nuevo fallo resuelve inadmitir la petición de acción de protección presentada, ya que son hechos resueltos en sentencia por una jueza del Cantón San Borondón. Es decir, González no es superintendente de bancos y se deberá elegir a uno nuevo. Nosotros hemos recibido la terna y el procedimiento de designación de la nueva autoridad está en trámite. Según el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, con esto se resuelve un lío jurídico. Pienso que aquí la autoridad judicial actuó en desconocimiento de que existía una sentencia constitucional por los mismos hechos. Esto de aquí implica de que también está actuando sin competencia. Aunque esta polémica por dos fallos judiciales contrarios y sobre el mismo tema es un mal precedente, según el analista Rafael Ollarte. En general, que por fin la Corte Constitucional tome conciencia de lo que está ocurriendo con el sistema de garantías. Pero bueno, si la Corte Constitucional tampoco le quiere poner coto a esto, seguiremos la diversión con el nombramiento de procurador, de defensor del pueblo, de defensor público, de contralor y todo lo demás. En tanto, desde la Asamblea se pidió a la Corte Nacional de Justicia evitar interferencias judiciales en otros poderes del Estado con el abuso de acciones de protección y medidas cautelares. En el Complejo Judicial Norte de Quito se lleva a cabo la audiencia por la acción de protección interpuesta por Pablo Celi en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El excontralor pide que rectifique publicaciones en la red social Twitter sobre el juicio del caso Las Torres. En el lugar está Jacqueline Rodas en vivo. Cuéntanos, Jackie, si el tribunal ya anunció su decisión. Sí, Juan Carlos y amigos, buenas noches. Hace minutos ha dado ya a conocer su resolución el tribunal. No fue unánime, fue una decisión dividida. 2 de los 3 jueces han decidido negar o rechazar la acción de protección presentada por el excontralor Pablo Celi, quien decía que se habrían vulnerado sus derechos debido a publicaciones que realizó la Fiscalía en la cuenta institucional en los meses de mayo y junio de este año. Sin embargo, las 2 juezas que votaron por rechazar esta acción de protección argumentaron que no se violaron derechos del excontralor, ya que la Fiscalía es un sujeto procesal y que cualquier sujeto procesal tendría opción de expresar lo que opinan en cada etapa del proceso. He presentado esta acción tras la permanente violación de mis derechos constitucionales por parte de la Fiscalía General del Estado y particularmente de su titular, la Fiscal General. Mi derecho a la honra, mi derecho al principio fundamental de inocencia, en un proceso en donde no está probada ninguna culpabilidad de mi parte. Desgraciadamente, el tuit de la Fiscalía ha sido convertido en una factoría de engaños. Se presenta al país información falsa. Por su parte, en su momento, el delegado enviado por la fiscal general Diana Salazar dijo que lo único que publica la Fiscalía es la teoría del caso Las Torres. Es lo que ha ocurrido hace minutos aquí en el Complejo Judicial Norte, rechazada la acción de protección presentada por Pablo Celi en contra de la fiscal general. Gracias, Jackie, por tu informe. Y les contamos ahora que esta semana se reactivará la mesa que analiza el subsidio a los combustibles dentro del proceso de diálogo abierto entre el gobierno y las organizaciones indígenas. El gobierno envió su propuesta de beneficiarios que ya es analizada por las organizaciones sociales e indígenas. Francisco Garcés nos tiene detalles. El gobierno envió la noche del domingo un documento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que espera sea la base para el análisis técnico dentro de la mesa que trata el subsidio al precio de los combustibles. A través de un comunicado, el régimen explicó que el documento es la guía metodológica para delinear la discusión técnica del tema. Esta debería servir para definir criterios de elegibilidad para ser excluido y requisitos o condiciones para ser incluidos como beneficiario del subsidio y definir mecanismos para implementar el sistema de focalización. Además, ayudaría a definir los nombres de los integrantes por parte del gobierno y sugerir el listado de especialistas que serán invitados de la mesa técnica que debe instalarse para el análisis de esa temática. Aunque no han revisado aún el documento, las organizaciones ven con buenos ojos el avance del diálogo. Este martes lo estudiarán y lo más probable es que quede lista la contrapropuesta para instalar la mesa técnica el miércoles. Y obviamente si las organizaciones están de acuerdo, eso va a fluir.
Lo importante en esto no es romper el diálogo, lo importante es mantenerse en estos diálogos y hacer realidad una política pública que sería por primera vez implementada en el país, en el Ecuador, en un diálogo con el gobierno y la sociedad civil. En la mesa se intentará un acuerdo sobre las propuestas. La del gobierno, que se centra en definir la población que requiere un subsidio, mientras las organizaciones plantean un subsidio generalizado en diferentes escalas. El menor monto se aplicaría a los vehículos de alta gama. Para el transporte público, para el transporte que realiza actividades económicas. Y lo tercero, lo que hemos dicho, el equipo automotriz que está vinculado a la actividad agrícola, ese tiene que tener un subsidio. Mientras las organizaciones analizan la propuesta del gobierno, también se adelantan los insumos para que la Mesa 3, que trata del sistema de control de precios de los productos y servicios, se vuelva a instalar desde este martes. Se acabó la buena racha petrolera. Hoy el precio internacional del barril de crudo se cotizó por debajo de los $90. Por casi 5 meses, el barril de petróleo se comercializó a más de $100 tras el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que arrancó a finales de febrero. Revisemos los efectos económicos de esta disminución. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania a finales de febrero de este año, el precio internacional del barril de petróleo subió de forma considerable como no había ocurrido en los últimos años. El WTI de Estados Unidos en marzo llegó a los $130. Entre mayo y junio se cotizó a un promedio de $100 y $110. Sin embargo, arrancó esta semana de agosto en $88, la cifra más baja desde hace 5 meses. Una menor demanda de las gasolinas por sus altos precios podría ser una de las causas. Se deja de consumir petróleo y al dejar de consumir petróleo, pues de hecho tenemos nosotros una baja en la demanda y eso repercute inmediatamente en el precio. Pues probablemente usted lo que hace es gastar menos combustible y además gastar menos en flores, menos en camarón, menos en banano, se restringe. Antes, con un barril de más de $100, Ecuador tenía casi el doble de ingresos para el fisco. Sin embargo, con esos $88 de cotización, esos ingresos son menores, pues el presupuesto del Estado para este año se calculó con un barril de $59. Lo que sucede entonces es que probablemente el Ecuador va a sentir menos dólares en la economía, es decir, van a entrar menos divisas. Pero este precio de menos de $90 que sorprende a la economía mundial, ¿podría mantenerse por más tiempo? Es momentáneo, tiene que ser momentánea porque de inmediato va a haber nuevamente demanda de petróleo. No podemos vivir en recesión. El precio del petróleo que se produce en Europa también se redujo este lunes 8 de agosto y se cotizó por debajo de los $100, pese a que el conflicto entre Rusia y Ucrania se mantiene. Seguimos con más noticias. Ecuador sería el tercer país a escala mundial en incautación de droga. El documento fue publicado por Naciones Unidas y entregado a la Cancillería ecuatoriana. Francisco Garcés con más de esta información. Las Naciones Unidas ratificaron que el Ecuador es el tercer país del mundo en incautación de drogas, en especial de cocaína. Así consta en el informe que ese organismo presentó en Quito, que resume la situación de la producción, el consumo y la lucha contra las drogas en el mundo y explica que el país incauta más del 6% de la droga. El informe establece que desde el 2014 a la fecha se ha duplicado la producción de cocaína en el mundo y en el último año solo Colombia aumentó su producción en el 8%, mientras que Perú y Bolivia en conjunto en el 16%. Según el informe, el 90% de las drogas del mundo se mueven en contenedores y sobre todo por vía marítima. Por eso se implementó un programa de control portuario en 20 países. Ecuador fue el primer país a sumarse a este programa y está trabajando muy bien a través de 4 unidades de control portuarios, 2 en Guayaquil, 1 en Puerto Bolívar y 1 en Pozorja. Bueno, el dato aquí que nos parece importante resaltar es que en 2021 las unidades de control portuario de este programa en Ecuador han sido las que más cocaína han incautado de las 40 en total en 20 países de toda la región. Casi 55 toneladas. El gobierno se mostró satisfecho con el informe y comprometió seguir la lucha antidrogas, además de su impacto político y en otros delitos. Convertir a la amenaza del narcotráfico y a los delitos asociados en una
amenaza contra la estabilidad del Estado ecuatoriano, no solamente como una categoría delincuencial, sino como una amenaza política a la estabilidad del sistema democrático, del sistema político y de la convivencia social. Las Naciones Unidas ofrecieron asistencia y cooperación para fortalecer los programas antidrogas en el Ecuador, así como en la construcción del nuevo plan antidrogas que entrará en vigencia a mediano plazo. Este lunes, el contralor Carlos Riofrío entregó a la Fiscalía los informes con indicios de responsabilidad del examen sobre el patrimonio de 3 generales de la policía. Así lo confirmó a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El organismo realizó un examen al patrimonio de 25 generales y en 3 de los casos determinó inconsistencias que se describen en los documentos entregados. Según informó el Ministerio de Gobierno, se trata de un oficial en servicio activo y 2 en servicio pasivo. Escuchemos al contralor. Se realizó ya el trámite respectivo y el día de hoy, en horas de la mañana, se entregó ya a la Fiscalía General para el trámite correspondiente. No podría yo dar los nombres porque es un indicio de responsabilidad penal que tenga un proceso ya en la Fiscalía y son ellos los que finalmente, después de la evaluación del análisis o el trabajo que lo realicen, podrán determinar exactamente quiénes sí se confirma esas responsabilidades. 2 personas fueron detenidas por extorsión en Guayas y Los Ríos. Pedían $4.000 a las víctimas para no robarles o matarlas. Dueños de pequeños negocios serían los más afectados con esta situación, y es que en caso de que las víctimas no accedieran al pago, comenzaban ya a amenazarlas. Merlin Ochoa nos informa. Estas 2 personas de 22 y 27 años fueron detenidas en el momento en el que estaban extorsionando a una de sus víctimas en el Cantón Milagro, en Guayas. Agentes de la unidad en la resolución de extorsiones les seguían los rastros. Uno de los capturados es de nacionalidad colombiana. Estas personas solicitaban la cantidad de $3.000 para poder dejar funcionar el local comercial de la víctima. Los comerciantes de Babahoyo en la provincia de Los Ríos también han resultado perjudicados por los sujetos. Los delincuentes se hacían pasar como narcos que viven en Colombia y hasta realizaban disparos en los negocios para infundir terror. Al realizar un pago, usted se puede convertir, como decimos, en un cajero automático de estos individuos. Son extorsiones mortales, pues en otro caso, en Pascuales, Guayaquil, el dueño de un asadero de pollos de 34 años fue asesinado el pasado sábado. Se presume que las mafias le cobraban $2.000 mensuales, pero como se negó a seguir pagando, le podrían haber mandado a robar. 2 eventos anteriores había sido extorsionado y de hecho la UNAS estaba investigando estos eventos. El disparador de este último evento fue el robo del local comercial. Solo en Pascuales existen 56 denuncias por extorsión. Esto ha ocasionado que los locales permanezcan sin atención al público. Hicimos un recorrido y en una cuadra de 10 locales, 9 están cerrados. Uno de ellos es esta tienda donde aún constan los orificios de las balas. ¿Qué le pasó al dueño del Chifa? Cogió, denunció y después de unos 15 días le pagaron 2 tiros y lo mataron. ¿Su esposa también pagó extorsión? No, mi esposa no pagó, sino lo que tuvo que mejor es por mí o cerrar el negocio. Los uniformados piden a las víctimas denunciar a los extorsionadores, pero los dueños de estos locales tienen terror venir hasta la fiscalía e identificar por escrito a los delincuentes. Si es que no se presenta una denuncia, no hay una persona que pueda testificar, no existiría una motivación para que la autoridad competente pueda, se vale la redundancia, motivar su decisión conforme al individuo o al procesado. ¿Podría salir en libertad? Pueden salir en libertad. La policía dice que en Pascuales 10 personas han sido detenidas en lo que va del año por el delito de extorsión, cuya pena es de hasta 5 años de prisión. La Policía Nacional rechaza la ratificación del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Asamblea Nacional. Los uniformados consideran que el texto legal hace más compleja su tarea de combate contra el crimen. Sin embargo, el analista Santiago Basabe sostiene que no había razones para creer que la Asamblea le daría paso a las observaciones del presidente Guillermo Lasso.
La ratificación de la Asamblea en el texto original de la ley que regula el uso de la fuerza no cayó bien dentro de la Policía Nacional, que considera que vuelve más complejo su trabajo contra la delincuencia y el crimen organizado. La policía no podrá hacer uso de arma potencialmente letal sin antes que se cometa un ilícito. Esto regresaría nuevamente a la antigua creencia de que el policía tiene que disparar una vez que hayan disparado contra él. Pero que el pronunciamiento del legislativo era algo que se veía venir, señala el analista político Santiago Basabe, y los motivos se encuentran sobre todo en el lado de la política. En parte hay razones constitucionales, cierto es, pero en parte fundamentalmente es una oposición recalcitrante, que es la que está en la Asamblea. O sea, si hace un momento decía, Revolución Ciudadana no le va a aprobar nada, la Pachacuti Rebelde no le va a aprobar nada. Mientras tanto, los uniformados sostienen que la ley los deja en estado de indefensión y que era eso precisamente lo que se suponía se iba a corregir. No se puede criminalizar la actividad policial. Un policía está ejecutando sus acciones de cumplimiento de su deber legal, lo que la Constitución, el Estado y la ciudadanía le exige al policía. Nosotros tenemos 44 policías fallecidos, más de 87 policías se encuentran en este momento enfrentando procesos. ¿Qué caminos le quedan ahora al gobierno? A criterio de Basabe, actuar en el ámbito de sus facultades, que son amplias y que le permitirían dar un apoyo efectivo a la Policía Nacional. El gobierno puede echar mano de otras cosas. Tiene un presupuesto general del Estado que es enorme comparativamente a lo que tiene la Asamblea. Tiene capacidad de movilizar recursos a través de decretos ejecutivos, de acuerdos ministeriales. Hay políticas sectoriales que no requieres de la Asamblea. Y reconoce que esto no es más que la evidencia de que los diálogos anunciados entre Ejecutivo y Legislativo difícilmente alcanzarán un consenso cierto. Más adelante en Televistazo les contaremos sobre el tercer tanque que estalló esta tarde en Cuba como parte del incendio que inició desde el viernes en una planta de combustible. Los detalles al regresar. Sigan con nosotros. Seguimos informando. En la Asamblea aseguran que las diferencias con el Ejecutivo sobre la aprobación de la ley de uso legítimo de la fuerza no influirán en las mesas técnicas de diálogo que se espera inicien esta semana entre el gobierno y el legislativo. Patricio Díaz conversó con varios representantes de las tiendas políticas. La Asamblea no acogió el veto del Ejecutivo sobre la ley de uso legítimo de la fuerza y esto provocó las críticas del gobierno. Pero según el oficialismo, estas diferencias no influirán en las intenciones de diálogo con el legislativo a través de la creación de una mesa técnica. Y aquí hay que tener cuidado en que no sea una primera reunión donde nos vamos a ver, nos felicitamos entre nosotros, decimos que existe la voluntad y al final no llega nada. Tiene que ser algo claro y es lo que nosotros exigimos. Lo mismo piensan en la izquierda democrática. Señalan que las diferencias en la ley de uso legítimo de la fuerza son independientes del diálogo entre las dos funciones. Más aún, cuando la propuesta del Ejecutivo para esas mesas va en torno a viabilizar otra norma, la ley de inversiones. Creo que estos temas y otros que ya sabemos que han generado una contraposición con la Presidencia de la República y con el Ejecutivo deben fijarse como una nueva manera realmente de conciliar, de consensuar. En Pachacuti también esperan que el diálogo no tenga tropiezos, pero con sus reservas. Yo no pongo límites al diálogo. Lo que sí estamos diciendo es que aquí tenemos que empezar dialogando qué tipo de Estado, qué modelo de Estado queremos. La mesa técnica se debía conformar esta semana, pero ha tenido demoras en la designación de representantes. Sin embargo, se espera que en los próximos días se dé la primera reunión con el régimen. Hoy empezó la última prueba del concurso para elegir a 14 jueces anticorrupción. Se trata de un caso práctico que los aspirantes deberán sustentar ante un tribunal conformado por magistrados de la Corte Nacional de Justicia y otros delegados. Jacqueline Rodas con los detalles. Este lunes empezó la última prueba del concurso para elegir a 14 jueces anticorrupción que operarán desde Quito, pero conocerán causas de todo el país. Kevin Cabezas es uno de los postulantes que ha llegado hasta esta etapa. Tenemos una firme convicción de que en el ejercicio de nuestras funciones como jueces anticorrupción podamos ayudar a sanear ese fenómeno social. Ningún temor, primará la justicia y el derecho.
De 450 aspirantes iniciales, al momento quedan 53, que deberán resolver un caso práctico, asignado por sorteo, simulando una audiencia de juicio. Durante 45 minutos, cada postulante podrá revisar y preparar su caso para después exponerlo ante el tribunal. Y aunque anteriormente desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia se cuestionó que el actual Consejo de la Judicatura lleve a cabo este concurso, debido a que aún no se ha designado a su titular definitivo, hoy varios magistrados de la misma Corte se presentaron para conformar los tribunales de calificación. Quiero expresar mi gratitud, especialmente a todas las personas que de manera desinteresada, de manera profesional, han aceptado colaborar con el Consejo de la Judicatura, a quienes integran los tribunales. Están personas del más alto nivel profesional en materia penal. Contamos con jueces de la Corte Nacional de Justicia. El fiscal general subrogante Wilson Toainga también conformará un tribunal. La prueba práctica se extenderá hasta el próximo miércoles. Luego vendrá la recalificación e impugnación y finalmente el curso de formación. La posesión de los nuevos jueces está prevista para septiembre. Uno de los mayores decomisos de combustible del año ocurrió este fin de semana en la Amazonía. El ejército incautó cerca de 9.000 galones que habían sido robados del poliducto. Una parte de la carga era transportada en tanqueros de agua. Nos informa Carla Delgado. Fue a través de información de inteligencia como el ejército ecuatoriano impidió que este tanquero, con al menos unos 4.000 galones de gasolina de contrabando, pase a Colombia para ser comercializado. En un tanquero, incluso camuflado, el tanquero tenía un logotipo de agua, como que transportaba agua potable, pero realmente ha sido la fachada para poder burlar la seguridad. Pero no solo eso. En el sector del Aguarico, en Chuchufindi, la Brigada de Selva 19 Napo descubrió 2 piscinas artesanales de 2 metros de profundidad, en donde se almacenaban casi 5.000 galones de gasolina blanca sustraídos desde uno de los poliductos. Pero los hallazgos no terminaron allí. A través de patrullajes fluviales en el río San Miguel, en la frontera con Colombia, a la altura de la Balastrera, descubrieron tanques escondidos llenos de gasolina, listos para ser llevados a Colombia. El líquido se usa como precursor químico para la producción de droga. ¿Pero en cuánto se vende cada galón en el país vecino? Más o menos de promedio debe estar en unos 5 o 6 dólares del promedio el galón de gasolina que venden en el vecino país de Colombia. Desde que empezó el año, el ejército ha logrado incautar más de 28.200 galones de gasolina, cuyo destino final era Colombia. Pese a los esfuerzos y los constantes patrullajes, creen que deben existir estrategias más efectivas también en los controles petroleros. Deberíamos pensar en algún tipo de seguridad técnica, electrónica, de tal forma que podamos tener monitoreado toda la tubería. En la zona también se ha decomisado durante este año al menos unos 8.700 galones de diésel. Y se ha detenido también el contrabando de madera. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo. Las carreteras vuelven a teñirse de sangre. Esta mañana, tanto en Santo Domingo como en Quito, se reportaron 2 accidentes de tránsito mortales. 3 fallecidos y varios heridos es el saldo de estos siniestros. Diego Cuenca con más. El primer caso ocurrió en Santo Domingo, entre una camioneta y un expreso escolar, cuando circulaban en la avenida Los Colones. Tenemos niños y niñas heridos, aproximadamente 7 personas heridas, de la cual una niña se encuentra fallecida. Cámaras de seguridad captaron cómo el veloz carro se impactó de frente a la furgoneta amarilla que transportaba a varios estudiantes. El conductor y un adolescente de 12 años fallecieron. Los familiares de la pequeña la recuerdan como una de las mejores alumnas y la última en subir en el transporte escolar. Como lo siento, la pérdida de mi nieta. Me la querían todos los docentes que hay ahí. Los agentes de tránsito detectaron que el conductor de la camioneta estaba ebrio. Se trata de un joven de 24 años que resultó con heridas leves. Y en la prueba de alcoholemia marcó 1.24 grados de alcohol. Otros 6 menores de edad resultaron heridos. Mientras en el kilómetro 8 de la vía Panamericana Norte, en el sector de Guayabamba, ese bus de la compañía Aerotaxi se volcó cuando transportaba a 20 pasajeros. Las causas posiblemente sean fallas en el sistema de frenos. A causa del accidente, un hombre de 65 años, oriundo de Otavalo, falleció. Su cuerpo quedó atrapado en el vehículo.
mientras otras 9 personas fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Lo que sentí es que el bus zigzagueó y ahí fue pues lamentablemente que todo el bus se revoloteó. Según el último corte de las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito, de enero a junio del año pasado hubo más de 9.700 siniestros, mientras que en el mismo periodo de ese 2022 incrementó. Ya son más de 10.500 los accidentes en las carreteras en todo el país. La Cancillería lista la repatriación de los restos de la migrante guayaquileña Saraí Llanos, quien fue asesinada en los Estados Unidos. Ocurre tras la detención de un hombre quien confesó el crimen a las autoridades en ese país. La joven era madre de 2 niños. Bessie Granja con el seguimiento de este caso. Intenta resignarse a una realidad que nunca imaginó vivir. Gardenia Gómez espera la llegada de los restos de su hija, Saraí Llanos, la migrante guayaquileña quien fue asesinada en Estados Unidos. La Cancillería ecuatoriana confirmó que iniciaron con el proceso de repatriación una vez que un hombre fue imputado por el crimen contra la joven de 19 años. Las autoridades dan más detalles del imputado. El señor Timothy James Cougar, de 49 años de edad. Las investigaciones continúan y el consulado continuará haciendo seguimiento a este tema. En cuanto a la repatriación de los restos de Saraí, ya inició el proceso. Presumimos que en una semana más se producirá la repatriación. Mientras en Guayaquil, la progenitora de la fallecida espera que la justicia esclarezca el caso de Saraí, que ocurrió después de advertirle a Gardenia sobre una falsa oferta laboral. Su madre cuenta que la jefa de origen extranjero le pidió a la joven que sea dama de compañía, algo a lo que ella se negó. Claro, yo esa pregunta le hice a la policía y no me la supo responder, que por qué no le hacen la pregunta si quien la mandó a matar es la rusa, que por qué lo hizo o quién lo contrató. La joven de 19 años era bailarina profesional y campeona de danza y ballet. Viajó en agosto del año pasado con visa de turismo para buscar un trabajo en ese país y ayudar a su madre en la crianza de sus 2 pequeños de 1 y 3 años. Mi hija era la que los mantenía y son 2 de leche y de pañal, imagínense, de 3 años y de año y medio. Ella solicita a la Secretaría de Derechos Humanos el acceso al bono de la orfandad y así solventar los gastos para los infantes. Y hace pocos minutos, autoridades de Petroecuador informaron que el lanzamiento del plan piloto de la gasolina EcoPlus 89 queda aplazado, queda suspendido. La comercialización de este nuevo combustible está prevista iniciar este jueves 11 de agosto. Sin embargo, la institución expresó en un comunicado que dará a conocer otra fecha para la presentación de esta nueva gasolina.